Venga, vamos a ver. Hoy vamos a terminar la asignatura haciendo varios ejemplos que espero que sean interesantes. El primer ejemplo que quiero que hagamos lo tengo ya hecho y os lo voy a enseñar. Es este programa que te permite dibujar una línea continua como el Telesketch. No sé si conocéis el juego ese. El juguete, es un juguete con dos ruedas que va dibujando, ¿no? En el sentido del Telesketch, porque aunque yo levante el ratón, si vuelvo a pinchar, la línea continúa. Es una única línea, ¿no? Entonces la idea es bastante sencilla. Yo tengo aquí el programa que lo hace. Y en el programa lo que hago es lo siguiente. Mientras que la pantalla está activa, voy cogiendo la posición del ratón en las coordenadas, en las variables x e y, y con esas coordenadas lo que hago es crear un punto. Ese punto lo inserto en una variable que se llama dibujo, que he creado previamente, que es de tipo polilínea. Es decir, el dibujo que estoy haciendo es una polilínea, una línea compuesta de muchos puntos, o una curva compuesta por muchos puntos, en la que entre cada dos parejas de puntos consecutivas se dibuja una línea recta, ¿vale? Por eso se llama polilínea. Digo, continuamente, si se pincha el ratón, cojo el punto y creo una variable de tipo punto con esas coordenadas y la inserto en la polilínea. Y continuamente dibujo la polilínea, ¿vale? Y ya está. Entonces, lo que necesitamos hacer son dos cosas. Primero, un tipo de dato abstracto que se llame polilínea y que tenga operación para crear polilínea, para liberar la memoria de la polilínea, para insertarle puntos a esa polilínea y para dibujar toda la polilínea. Y luego otro TDA que se llame punto y que me permita representar pues, puntos en el plano con un par de coordenadas y ya está. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo ya bastantes cosas hechas. Fijaos, yo tengo .h, el fichero .h, que tiene el TDA punto. Como siempre, hacemos nuestra receta para definir el tipo, poniendo que la estructura .rep puntero va a ser equivalente a la palabra punto, o al revés, la palabra punto va a ser equivalente a puntero a estructura .rep. Y pongo mis operaciones de creación y liberación y un par de operaciones para obtener el valor de x y el valor de y que internamente estarán representados en cada punto. ¿Sí? Hasta aquí no hay nada mágico. En el fichero .c yo tengo la representación del punto como una estructura que tiene los dos campos, x e y ya está. Bastante sencillo. Y luego para crear un punto, pues simplemente, como siempre, reservamos memoria suficiente para poder guardar ahí el contenido de una estructura .rep y le damos el valor que nos pasan como parámetro a la hora de crear un punto. Se guarda en el campo x el valor de x, en el campo y el valor de y, y devolvemos la dirección de memoria de esa zona que tiene una estructura .rep con el campo x y el campo y ya inicializado correctamente. ¿Cómo se libera un punto? Pues haciendo free y ya está, no tiene nada más. Y la operación getX y getY, que me devuelven el campo x y el campo y, pues aquí las tenemos muy fáciles. Este TDA es un TDA muy simple, de los más sencillos que se puede hacer. Y además podemos decir de él que es un TDA inmutable, porque su estructura no cambia, no hay operaciones que te permitan cambiar la estructura, ni siquiera los valores. Una vez que creas un punto, se queda ahí, lo puedes liberar o puedes consultar cuál es su posición, pero no puedes cambiar nada, entonces es completamente inmutable. Una vez que tengo hecho el TDA punto, ahora lo que tendría que hacer es el TDA polilínea. ¿Cómo creéis vosotros que podemos hacer el TDA polilínea? ¿En qué consistirá un tipo que me permita representar esa línea con una cantidad indefinida de puntos? Un conjunto de puntos, pero en un conjunto, en la definición de conjunto no hay orden implícito, mientras que en la definición de lista sí que hay, es una secuencia de puntos, ¿correcto? Entonces es una lista de puntos lo que tenemos que hacer.
Y cuando vayamos a hacer esto de insertar un punto nuevo en esa lista de puntos, ¿dónde tendrá sentido insertarlo? ¿Al principio o al final? Parece que tiene sentido insertarlo al final, porque si lo insertáramos al principio, cuando esto lo dibujo, quizás sea difícil verlo porque es una línea muy fina, pero si yo dibujo mucho aquí y a la hora de dibujarlo dibujo desde el último hasta el primero, las rayas que he hecho al principio tapan las rayas que yo he dibujado como últimas, mientras que si dibujo desde el principio hasta el final de verdad, el dibujo se queda tal y como yo lo he hecho. No es natural que si tú vas con un rotulador pintando, lo último que has pintado esté debajo de lo primero que has pintado. ¿Se entiende, no? Entonces parece que tiene sentido insertar por el final. Por tanto, nuestra polilínea, vamos a ver primero la parte pública, la parte del TDA público, las operaciones y el tipo. Aquí tenemos el tipo polilínea, que es un puntero a estructura polilínea rep. Y tenemos definidas pues, la operación para crear y la para liberar, para insertar un punto y para dibujar toda la polilínea. Y tengo aquí otras dos que no hemos visto en el programa principal, que es guardar una polilínea en un fichero y recuperar de un fichero una polilínea. ¿Vale? Esas las estudiamos al final. A la hora de implementarlo, si yo me voy aquí a polilínea, pues vemos que tenemos nuestra estructura nodo de siempre, con el campo siguiente apuntando a una estructura nodo, y el campo dato, que normalmente llamamos dato, aquí lo he llamado P, podría ser dato también, da lo mismo, ya sabéis que da lo mismo. Pero es de tipo punto, el tipo que hemos definido en el otro TDA. Para poder hacer esto, he tenido que incluir punto H en algún sitio. En este fichero no está incluido, pero este fichero incluye polilínea.h y polilínea.h sí que incluye punto.h. ¿Vale? No solo para hacer disponible la palabra punto y las operaciones en el punto C, sino también porque hace falta usar la palabra punto aquí en la especificación de la función inserta. ¿Vale? Una vez que lo tengo incluido desde el punto H de polilínea, polilínea.c lo tendrá también porque lo incluye a su vez. ¿Bien? ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? ¿Cómo es la estructura polilínea red? Porque nodo lo que me permite es definir una lista, ¿vale? Una estructura enlazada. Pero lo que es la polilínea no la habíamos puesto todavía, no la habíamos definido. La estructura polilínea red lo que tiene son dos punteros a nodo. Uno que le llamo cabecera y otro que le llamo último. Es básicamente la estructura que vimos para el TDA lista genérico, que nos permitía insertar por el principio, insertar por el final rápidamente, porque tenemos un puntero al último nodo que está siempre actualizado y por lo tanto podemos insertar directamente por el final accediendo a esa variable. Si no tuviéramos el campo último, como vamos a insertar por el final, todo el tiempo tendríamos que estar recorriendo toda la lista, ¿vale? Entonces esto hace que sea más eficiente la inserción que vamos a hacer en este ejemplo. Por lo demás es bastante conocido ya lo que hacemos aquí, ¿no? Al crear una polilínea creamos dos cosas, la estructura de soporte que tiene los dos punteros y luego una estructura de tipo nodo que será la cabecera. Esa estructura de tipo nodo que es la cabecera le vamos a poner que su campo de datos sea nulo y su campo siguiente sea nulo, porque es la cabecera y es lo que define la lista cuando está vacía. Y ya está. El libera lo veremos al final. Y el inserta, pues es bastante fácil, porque queríamos insertar por el final siempre. Ni siquiera es una operación que requiera que le pasemos alguna posición, siempre va a insertar por el final, que es lo que nosotros necesitábamos, o por lo menos lo que habíamos dicho que nos venía bien para este ejemplo. Entonces, simplemente se reserva memoria para un nodo, en ese nodo se guarda la dirección del punto que me pasan, la dirección, porque la palabra punto, ya sabéis que hay un puntero, la dirección del punto. Su campo siguiente lo pongo a nulo porque se va a convertir en el último de la lista y al último nodo de la lista hago que su campo siguiente apunte al nuevo. Y por último, el nuevo último de la lista es el nuevo nodo que acabo de crear. Y así mantengo actualizado todo el tiempo el campo último. ¿Se ven? ¿Sí?
Vale. Fijaos que tengo aquí... bueno, ahora después vemos los ficheros. Vamos a ver qué pasa con la operación libera. Mirad. Cuando yo creo una polilínea como lo estoy haciendo aquí, la responsabilidad de liberar la memoria de los puntos, es decir, de los datos que lleva la polilínea por dentro, es de la propia polilínea. Porque aquí, en el programa principal, ¿dónde está? No lo veo. Yo inserto puntos que creo y luego libero la polilínea. Pero la polilínea, en su punto H, no tiene operaciones para recuperar los puntos que contiene. ¿Lo veis? No tiene ninguna operación que diga, oye, dame el punto número 3, o dame el siguiente punto, dame el primer punto, dame el siguiente. No, eso no existe, esto no es una lista genérica, es una polilínea, y lo único que me interesa es crearla y dibujarla. Claro, al liberar la polilínea, tengo que liberar toda la memoria que haya reservado. Y son dos partes. Por un lado están los nodos que componen la estructura enlazada y por otro lado los puntos que he ido creando con la operación crea punto. Entonces, como todo está dentro de la polilínea, cuando yo digo libera polilínea, aquí tenemos que hacernos cargo de liberar la memoria asociada a los puntos. Entonces, en este bucle que ya hemos visto muchas veces, me quedo con el nodo que quiero borrar, actualizo el puntero de la cabecera para que su siguiente sea el siguiente al que voy a borrar, libero el punto y después libero el nodo, ¿vale? Pero libero el punto, porque si no lo hiciera aquí nadie puede hacerlo, por como yo he definido la polilínea. Entonces, cuando hago un TDA como este que usa otros TDA, el primero se tiene que encargar de liberar la memoria de todo, ¿ok? Fijaos que en este bucle, normalmente en todos los bucles que hemos hecho para liberación, cuando terminaba liberábamos P, pero este bucle es un poco diferente, porque primero se liberan todos los nodos que contienen datos y además liberamos los datos haciendo libera punto. Cuando termina el bucle liberamos el nodo que tiene, que representa la cabecera, que no tiene datos, pero sí es un nodo y hay que liberarlo. Y por último liberamos P, que es la estructura de soporte que contiene los dos punteros, cabecera y último. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que yo quiero que os quede claro es que cuando hago un TDA que usa otro TDA, normalmente el primero, el que usa al otro, se tiene que hacer cargo de liberar la memoria que esté utilizando, ¿vale? Bien, pues si esto lo habéis entendido, yo creo que sí. Vamos a ver, a modo anecdótico, las dos funciones de guardar la polilínea en un fichero y recuperar la polilínea de un fichero. Guarda polilínea, lo que recibe es una polilínea, la que yo quiero guardar, y el nombre del fichero en donde quiero que se guarde. Entonces abro ese fichero, como vimos la semana pasada, si no recuerdo mal, y lo abro en modo escritura. O esto no lo llegamos a ver la semana pasada. Creo que no, ¿verdad? Pero sí vimos cómo abrir un fichero para leer palabras. Abrimos un fichero en modo lectura y leímos palabras, hicimos con las palabras un montón de cosas. Bueno, pues cuando quiero escribir, abro con fopen, pero el modo lo pongo en W, que significa abrir para escribir. Además, si el fichero no existiera, lo crea. Y si el fichero existe, lo vacía. ¿Vale? Hay que llevar cuidado porque si tengo un fichero ya con datos y lo abro, se va a borrar todos los datos. ¿Correcto? Si eso es lo que yo quiero hacer, magnífico, pero si no, pues me habré equivocado. Si lo que quiero es añadir datos a un fichero, lo abriré con el modo A de append, de añadir. ¿Vale? Entonces me dicen, guarda la polilínea en este fichero o en un fichero con este nombre. Bueno, pues yo uso el nombre para ejecutar fopen en modo escritura. Y lo que me devuelve lo guardo en la variable salida de tipo puntero a fichero. Y ahora recorro toda mi estructura enlazada, el de la polilínea, empezando
por el siguiente nodo a la cabecera, que es el primero que puede tener datos. Si ese es distinto de nulo, pues ese primer dato lo escribo en el fichero usando fprintf, que funciona igual que printf, pero con un fichero, es decir, se guarda en el fichero lo que saldría por la consola normalmente. Fijaos que estoy guardando dos números enteros separados con una coma y pongo un retorno de carro, y lo que hago es preguntarle a cada punto, obtener de cada punto el valor de sus componentes, de la X y la Y, y eso es lo que voy a ir guardando en el fichero. Voy avanzando el puntero aux para ir recorriendo toda la estructura, y cuando termino cierro el fichero. ¿Vale? Es muy importante cerrar siempre el fichero al terminar, de leer o de escribir. De leer es menos preocupante, pero de escribir es bastante preocupante. Si no cierra el fichero al terminar de escribir, se pueden perder datos. Y por otro lado, el recupera polilínea, pues lo que tiene que hacer es, a partir de un fichero, cuyo nombre me pasan como parámetro, crear una polilínea entera. Entonces, esta función devuelve una variable de tipo polilínea. ¿Cómo? Pues abrimos el fichero en modo lectura, creamos una nueva polilínea vacía y vamos a ir leyendo el fichero, como hicimos con las palabras, con fscanf, pero esta vez el formato es número entero, coma, número entero, retorno de carro, el mismo formato que he usado yo para escribir. Entonces, recorro el fichero leyendo puntos y creándolos e insertándolos en la nueva polilínea. Cuando termino, cierro el fichero y devuelvo la polilínea. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Alguna cosa que se os ocurra? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues vamos a seguir. Este era el primer ejemplo que yo quería hacer hoy, ¿vale? El programa de la polilínea. Ahora quiero que veáis otro ejemplo y vamos a hacerlo. Vamos a utilizar también puntos, como el TDA punto que ya tenemos hecho, pero diferente. Este se llama puntos. Y este lo que permite hacer es dibujar como si fuera con la herramienta Spray del Paint. ¿La habéis utilizado, la herramienta Spray del Paint? Bien. Pues esto lo que hace es echar un montón de puntos y los va dibujando ahí todo el tiempo. Y además, cuando le pulsa el ratón al botón derecho del ratón en lugar del izquierdo, lo que hace es que elimina los puntos que estén a cierta distancia del ratón. ¿Vale? Entonces, si quiero hacer esto, ya tengo el TDA punto. Y obviamente voy a tener que crear muchos puntos. Cada vez que pincho en el ratón, crearé un montón de puntos. Pero esta vez no es una polilínea, no los estoy uniendo, evidentemente. Entonces, ahora lo que tengo sí se parece más a un conjunto, ¿no? En lugar del conjunto, voy a usar directamente una lista. Pero una lista de las que ya teníamos hechas. Es decir, del TDA lista. A ver si lo tengo por aquí. Lista implementada como una estructura enlazada. ¿Por qué? Porque si usara el TDA conjunto está bien cuando yo quiero hacer muchas operaciones de tipo pertenece. Pero aquí no necesito hacer operaciones de tipo pertenece. Aquí lo que necesito es recorrer toda la lista cada vez que voy a dibujarla para ir dibujando cada punto, o recorrer toda la lista cada vez que lo voy a borrar para ver si alguno de los puntos de la lista está cerca del ratón, de la posición del ratón, para borrarlo de la lista. Entonces, como lo que tengo que hacer todo el tiempo es recorrer, el conjunto es menos eficiente, porque internamente seguramente lo tendremos implementado como una lista, pero para recorrerlo teníamos que crear una segunda lista, ¿os acordáis? Que teníamos la función enumera en el TDA conjunto para poder recorrer los elementos del conjunto. Así que directamente usamos una lista y es más eficiente. ¿Vale? Mira, aquí he dejado líneas, en lugar de llamarlo puntos, he dejado líneas. Ok. Entonces, ¿qué hace este programa? Pues creamos la lista donde vamos a guardar todos los puntos y la creamos usando el interfaz del TDA lista, que debo tener en algún sitio por aquí.
Este era la interfaz del TDA lista, que ya habíamos utilizado en otras ocasiones, y solo tiene un pequeño cambio. Y es que en lugar de poner aquí typedef lo que sea, incluyo elemento.h. ¿Y elemento.h qué tiene? Elemento.h lo que tiene es que incluye el fichero .h y define la palabra elemento como si fuera punto. Bien, esto me permite simplificar un poco la estructura de ficheros. Yo tengo la lista en la que tengo incluido elemento.h, por otro lado tengo punto.h y lista ee.c con el código en el que es independiente de lo que haya en elemento, ¿vale? Entonces vuelvo a mi programa principal y tengo que la variable dibujo es una lista recién creada vacía, y lo que hago es, mientras que la pantalla esté activada, si se pulsa el botón izquierdo del ratón, en ese caso recupero las coordenadas del ratón y me invento un montón de puntos, ¿vale? En concreto 10 puntos, me invento 10 puntos cuyas coordenadas serán aleatorias y estarán cerca de donde he pinchado con el ratón. Cada punto de los que me invento, aquí está, crea punto, con las coordenadas que me he inventado, cada punto de esos lo inserto al final de la lista que yo tengo, ¿vale? Voy a haberlo insertado al comienzo, daría exactamente lo mismo, porque en este caso, a diferencia de antes, el orden en el que dibujo los puntos pues no es muy relevante, ya que no se ve diferencia, no hay líneas uniendo unas con otras, ¿no? Pero bueno, me parece adecuado insertarlo al final y así lo tengo hecho. Para crear los puntos aleatorios lo que hago es esto, que no sé si lo veis claro o no, pero vamos, básicamente me invento un número aleatorio entre menos 25 y 25 para sumarle a la coordenada del ratón, y un número aleatorio entre menos 25 y 25 para sumarle a la coordenada y del ratón, y en esa posición es donde yo pongo el punto. Estoy creando puntos en una especie de cuadrado alrededor del ratón, ¿sí? Cuadrado de lado 50, más o menos. Inserto todos los puntos y ya está. En cada iteración del bucle principal yo tengo que dibujar todos los puntos de la lista. Entonces pongo el fondo en negro y tengo pendiente por hacer esto, dibujar todos los puntos de la lista, ¿vale? Cuando termine el programa tendré que borrar toda la lista. Pero borrar la lista significa dos cosas. Antes con polilínea lo hemos visto. Borrar todos los nodos de la lista, pero también borrar todos los puntos, ¿vale? Los puntos los he ido creando e insertando en la lista. Y al final del programa habrá que borrar la memoria de todo, de los nodos y de los puntos. Pero en este caso estamos usando el TDA lista genérico. Y en ese TDA, cuando se libera la memoria de la lista, si os acordáis, en la operación de liberación, aquí está, yo no libero los datos, ¿vale? Porque es un TDA genérico y tiene operaciones para recuperar datos. Se supone que es el usuario de la lista el encargado de liberar la memoria de los elementos que haya puesto en la lista, porque esa lista debe funcionar para enteros, para caracteres y para otros TDAs u otras cosas que necesiten memoria dinámica. Pero la lista no podemos implementarla haciendo que libere lo que no sabe que va a haber. Solo se liberan los nodos. Entonces es nuestra responsabilidad, antes de ejecutar lista libera, borrar el contenido, borrar todos los puntos que hay en la lista. Y una vez que los puntos están borrados, aunque nos queden todos los nodos apuntando a esas zonas de memoria que ya están borradas, lo siguiente que vamos a hacer es liberar todos esos nodos, por lo tanto no tendremos problema. Pero tenemos que hacer las dos cosas, que no se nos olvide, ¿vale? Y la otra función que tenemos que hacer es eliminar los puntos cercanos a x, y. Bien, entonces vamos a empezar por lo más fácil, que es dibujar todos los puntos de la lista. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Yo quiero hacer una función que se llame lista dibuja. La llamo lista subrayo dibuja para ser coherente con
con la nomenclatura que tiene el TDA lista, pero la voy a hacer aquí, ¿vale? Le voy a pasar dibujo, que es el nombre de la lista, y la operación esa la voy a implementar aquí. No devuelve nada, se llama lista dibuja, como hemos visto, y recibe una lista que llamo L. Entonces, ¿cómo hago para dibujar todos los puntos que haya en la lista? Pues tengo que recorrerla, ir recuperando cada elemento de cada posición de la lista y dibujar ese elemento, ¿no? Para recorrer una lista usamos una variable de tipo posición, que están definidas en lista.h, ¿os acordáis de esto? Y tengo que utilizar las operaciones de posicionamiento, inicio, fin, siguiente y anterior, para poder recorrer la lista. Entonces, aux al principio hago que valga lista inicio de L, y mientras que aux sea distinto de lista fin de L, mientras que la posición aux no represente el final de la lista, que si os acordáis era una posición que no tenía dato, pues lo que haré será recuperar el dato que haya en la posición aux, dibujarlo y avanzar. Para recuperar uso lista recupera, que tenía como parámetro lista recupera, tiene como parámetro la lista y una variable de tipo posición, o un valor, mejor dicho, de tipo posición, y devuelve un elemento, que el elemento será un punto. Entonces tengo de la lista L, recupera lo que haya en la posición aux y guárdalo en una variable de tipo punto. Hemos sacado el primer punto, vamos a dibujar ese primer punto y a seguir avanzando, ¿sí? Dibujamos con pantalla dibuja punto. En la coordenada x del punto, que es getX punto de p, y en la coordenada y del punto, que es getY punto de p. ¿Sí? Avanzamos. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Estamos aburridos o cansados? Las dos cosas, ¿no? ¿Puedo hacer a aux flecha siguiente aquí? Estoy en el fichero main.c y estoy usando una variable de tipo posición definida en lista.h como puntero a estructura posición rep. Pero la estructura posición rep está oculta en lista.c. ¿Puedo hacer yo esto de aux igual a aux siguiente? No puedo. Tengo que usar lista siguiente de L y aux. ¿Vale? Ojo con esto, ojo. Ya está, tengo que liberar algo al final. Hay que liberar algo aquí. Hemos dibujado toda la lista, todos los puntos de la lista. No hay que liberar nada, simplemente la he recorrido y ya está. ¿Vale? Esto tiene que ser muy fácil. Yo creo que lo controláis. Si lo controláis muy bien, me lo decís y voy más rápido. Que a mí no me cuesta trabajo. ¿No? ¿Seguro? Si no lo controláis muy bien, me lo decís y voy más lento. Vamos a hacer el borrar todo. ¿Cómo borraríamos todos los elementos que hay en la lista? ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer toda la lista, sacar todos los elementos y borrar cada uno de ellos. En lugar de dibujarlo, borrarlo, ¿no? Pues copiamos y pegamos, y es prácticamente lo mismo. En lugar de lista dibuja, vamos a llamarlo lista borra, borra contenido. Y entonces empezamos en el inicio, mientras que la variable aux es distinto del final. Saco el punto, pero en lugar de dibujarlo, lo borro con libera punto, creo que era. Vamos a ver el TDA punto. Libera punto, ¿sí? Libero la memoria asociada a ese punto y avanzo. Cuando termino, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que la lista está llena de nodos, es un montón de nodos, posiblemente. Dentro de cada nodo está la dirección
de memoria de lo que antes era un punto, pero que hemos borrado ahora mismo. Rápidamente nos interesa liberar la propia lista. Se llama al revés, lista libera. Si yo no me equivoco, vamos a verlo. Lista libera y le pasamos la lista. Entonces, borrar contenido o borrar todo. Borra todo. Primero borramos el contenido y después la propia lista. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, al final, en lugar de hacer un lista libera, hacemos un lista borra todo y eso borra el contenido y la propia lista. ¿Bien? Vamos a ver. Ya tenemos hecho esto. Tenemos hecho el dibujo, que lo podemos llamar haciendo un lista dibuja. Ah, no, si lo tenemos aquí. Aquí está. Tenemos lista dibuja de la propia lista que hemos pasado. Y nos queda hacer esto de aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto de aquí? Sugerencias para borrar todos los puntos que estén cercanos a x, y. ¿En qué posición de la lista estarán los puntos cercanos a x, y? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Serán los primeros o los últimos? ¿Serán otros? Cuando yo voy dibujando y yo de pronto le doy a borrar por aquí, no lo sabemos, ¿no? Entonces, si no sabemos cuáles son los puntos que hay que borrar, ¿qué hacemos? ¿Pero cuáles comprobamos? Todos. Es decir, hay que recorrer toda la lista y para cada punto calcular su distancia a la posición del ratón, y si la distancia es menor que un valor que decidamos, entonces ese punto es candidato a ser borrado. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Entonces, de nuevo, si tenemos que recorrer todo, pues vamos a copiar nuestro bucle de recorrer, que ya lo tenemos hecho 2 veces. Y tengo aux, que empieza en el inicio de la lista que se llama dibujo. Luego comprobamos, mientras que aux sea distinto del final de la lista que se llama dibujo, recuperamos el punto que haya en la lista dibujo en la posición aux. Aquí vamos a ver lo que hacemos con esto y tendremos que avanzar para recorrer toda la estructura, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Si la distancia entre el punto P y las coordenadas x, y, el punto que representan las coordenadas x, y que acabamos de recuperar del ratón, si esa distancia fuera menor que el radio, entonces tendríamos que borrar P, ¿no? ¿Esta es la idea? La función distancia no la tenemos hecha, ni existe, la tendríamos que hacer nosotros, pero es bastante obvio lo que hace. Radio será una constante, la pondremos ahora después. Pero quiero que os centréis en esto de borrar P. ¿Cómo sería borrar P? Yo he recuperado previamente P haciendo lista recupera, y entonces puedo hacer un libera punto. Pero eso libera la memoria del punto, no borra el nodo de la lista, ¿verdad? Es decir, que la lista dibujo sigue teniendo un nodo apuntando, su campo de datos sigue apuntando a la zona de memoria donde estaba antes este punto que acabo de liberar. No es bueno dejar ese nodo ahí. Tendríamos que borrar el nodo también. Para borrar un nodo, no sé si os acordáis, pero teníamos la operación lista suprime, que le pasamos la lista y la posición y borra el nodo que haya en esa posición. Entonces podríamos hacer aquí un lista suprime de la lista dibujo de la posición aux. ¿Sí?
¿Cómo veis esto? ¿Qué pega le veis a esto? ¿Tiene alguna pega? ¿Os acordáis de lo de las precondiciones y los efectos de las operaciones que teníamos en los TDAs? ¿Os acordáis que la operación suprime y la operación inserta en su efecto decían que la posición que acabamos de utilizar quedaba sin sentido, o sea, invalidada? Porque cuando lo implementamos vimos que al insertar en una posición nosotros teníamos como puntero la dirección del nodo anterior al que nos interesa, y al insertar ese puntero no cambiaba, pero ahora representaba una posición diferente, o podía representar una posición diferente. Con el insertar no tanto, porque en realidad si yo estoy insertando en la tercera posición, el nuevo elemento se queda insertado en la tercera posición. Pero con suprimir, cuando yo tengo una posición que representa la tercera posición de la lista, cuando tengo una variable cuyo valor representa la tercera posición de la lista, al suprimir, esta variable ya no representa la tercera posición de la lista, porque podría ser que esa tercera posición fuera la última y ahora representa la posición fin. ¿Se entiende? Entonces, si yo en un bucle como este de pronto suprimo, la posición AUX en principio queda invalidada y no podría continuar aumentando AUX porque puede ser que fallara todo, ¿vale? Podría ser que hubiera borrado el último punto, el último nodo. Eso hace que AUX estuviera apuntando al final del todo y cuando le doy a avanzar, la operación siguiente no se puede ejecutar correctamente, evidentemente, porque le estaríamos pasando una posición inválida. No existe el siguiente de fin. Si yo hago esto, obligatoriamente, justo después de hacer esto, tendría que poner AUX a lista inicio de dibujo y empezar otra vez. Cada vez que yo encuentro un punto y lo borro, tendría que empezar otra vez y buscar otro hasta que lo encuentre y lo borro. ¿Se ve? Es muy ineficiente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que sea más eficiente? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Cómo podríamos borrar todos los nodos de la lista y sus contenidos, evidentemente, que cumplan cierta condición, en este caso es estar cerca de unas coordenadas, sin tener que estar recorriendo la lista n cuadrado veces? ¿Podemos poner un else para que cuando se suprima no marquemos en la lista? Si ponemos un else aquí, entonces, debido a que sabemos cómo está implementada la lista, funcionará. Pero no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos que saber cómo está implementada la lista. Si nos han dicho que la operación suprime invalida la posición, es feo hacer esto, ¿vale? Funciona, evidentemente, pero es feo, ¿vale? Tenemos que hacerlo de otra manera. Otra manera, ¿se os ocurre? ¿No? ¿Sí? ¿No? Otra manera muy sencilla es usar una segunda lista. Yo tengo una lista con nodos y quiero borrar algunos. Pues me creo una segunda lista y en esa segunda lista añado todos los nodos que no quisiera borrar. Añado solo los que no quiera borrar. ¿Vale? Los nodos no, los contenidos de los nodos, los puntos en este caso. Entonces yo voy recorriendo la primera lista y cuando encuentro que un nodo tengo que borrarlo, ese nodo, cuando encuentro que un punto de un nodo en concreto tengo que borrarlo,
libero la memoria del punto, porque ese punto ya no me sirve para nada. Y cuando no tengo que borrarlo, ese punto P lo voy a insertar en una lista nueva. ¿Sí? En la posición lista fin de esa lista, que es nueva, pongo el punto que quiero conservar. Cuando no lo quiero conservar lo libero, pero la lista original no la toco, se quedará ese nodo apuntando a una posición de memoria inválida de momento. Y cuando cuando el punto no lo quiero borrar, lo conservo pero en otra lista diferente. Y cuando termino todo, cuando termina el bucle completo, aquí, hago que lista libera mi dibujo, es decir, libero todos los nodos de la lista original y hago que dibujo se convierta en la nueva lista. Este lista libera, ya lo hemos visto antes, no borra los puntos, solo borra los nodos. Los puntos que me quiero quedar ya están bien guardados en la nueva lista y los puntos que había que borrar están borrados. Entonces borro los nodos de la lista original y me quedo con la nueva lista. Solo tengo que crear aquí la nueva lista y una vez que la tengo creada, esto ya me tiene que funcionar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Fijaos que esto ha sido, las otras operaciones las hemos hecho directamente como funciones. Esta no, esta la hemos puesto aquí directamente. Si yo la quisiera convertir en una función, ¿cómo lo hago? Cojo todo esto que voy a poner aquí entre comentarios. Todo esto me lo llevo a una función que se llame, por ejemplo, lista elimina y tenga como parámetro una lista L, unas coordenadas y ya está. Y entonces, si esto lo ajustamos un poco, yo creo una nueva lista y voy a ir recorriendo la lista original, que ahora se llama L, no se llama dibujo. Mientras que no lleguemos al final de L, recupero de la lista L, inserto en la nueva lista, avanzo por la lista L, libero la lista L y L se convierte en nueva. Y aquí, en lugar de hacer lo que hacía, pues ejecuto lista elimina dibujo, x, y. ¿Se entiende la operación? ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Esto funcionará? ¿Qué pega le veis a esto? ¿Había alguna pega? Cuando yo llamo aquí a lista elimina, paso como parámetro dibujo, el valor que tenga la variable dibujo, ¿no? Que será la dirección de la cabecera de la estructura enlazada. Eso se lo pasamos como parámetro aquí a la función lista elimina y se copia en L. Claro, L tiene la dirección de la cabecera de la lista que tiene los puntos. Y todo esto pues me va a funcionar perfectamente. Y cuando ejecute esto, cuando ejecute lista libera, se va a borrar toda la estructura enlazada, menos los puntos que se hayan borrado aquí, estarán borrados. Los puntos que se hayan copiado o guardado en la nueva lista estarán bien seguros. Aquí liberamos todos los nodos de la estructura. Y por último hacemos que la variable L
tome el valor de la nueva lista. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con la variable dibujo? ¿A dónde apunta la variable dibujo cuando termina esto de ejecutarse? A la cabecera de la lista original, porque la variable dibujo no se ha cambiado. Lo que hemos cambiado en esta asignación es el parámetro L, pero no hemos cambiado la variable dibujo. ¿Esto lo veis? Es un paso por valor. Entonces hemos hecho un desastre, porque realmente hemos liberado la lista original, pero la variable dibujo que está aquí en el programa principal sigue apuntando a la lista original. La lista nueva la hemos creado, pero nadie apunta a la lista nueva. Con lo cual tenemos la variable dibujo apuntando a una zona de memoria liberada y la lista nueva perdida. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Soluciones para esto? Pues la solución más fácil es hacer que esto me devuelva la nueva lista. Y entonces aquí, en lugar de hacer L igual nueva, devolvemos la nueva lista. Y aquí lo que hacemos es modificar dibujo con lo que me devuelva esta función. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se entiende seguro? Vale. Por último, hemos liberado o hemos eliminado todos los puntos que estaban cerca del ratón haciendo el código directamente aquí. Lo hemos hecho haciéndolo dentro de una función. Pero esto sigue siendo algo ineficiente, porque tenemos que crear una segunda lista y liberar la primera, con lo cual si tengo 1.000.000 de puntos, tengo que borrar 1.000.000 de puntos y crear 1.000.000, borrar 1.000.000 de nodos, mejor dicho, y crear 1.000.000 de nodos en cada iteración. Entonces eso no es muy eficiente. Sería más eficiente conseguir borrar directamente el nodo que toca, en lugar de tener que crear una lista entera. Pero para hacer eso, lo que tenemos que hacer es ampliar la funcionalidad de la lista poniéndole esto que ya tengo yo aquí puesto, ¿vale? Poniéndole una nueva operación al tda lista y escribiendo el código de esa nueva operación que no quiero que veáis. ¿Vale? Aquí dentro del módulo del tda lista sí que tenemos acceso a todos los punteros, sí que sabemos cómo está implementado y entonces sí que podemos hacer lo que tú decías, de en el bucle, cuando borro, no avanzo el puntero y cuando no borro, sí avanzo el puntero, ¿vale? Pero lo podemos hacer aquí porque estamos controlando cómo está implementado el tda, si no, no lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces, aquí está hecho. Yo tengo una variable que inicialmente hago que apunte a la cabecera, mientras que su campo siguiente sea distinto de null. Siempre llevo la estrategia del nodo anterior, porque voy a tener que suprimir de vez en cuando, por eso me interesa ir con el nodo anterior para dejar bien enlazada la estructura. Si resulta que la distancia, y esta función habría que hacerla aquí dentro del módulo porque no la tenemos hecha, si resulta que la distancia de el punto, que es el campo dato del siguiente nodo al que apunta AUX, si la distancia del punto que estoy comprobando ahora mismo al punto definido por las coordenadas x, y es menor que el radio que me digan, entonces tengo que liberar ese punto usando la operación del tda punto. Y luego voy a borrar directamente el nodo que toca. Y para borrarlo pues lo hago como lo hemos hecho otras veces. Me quedo con la dirección del nodo que quiero borrar y hago que el campo siguiente de AUX sea el siguiente del que yo quiero borrar. Pero una vez que he hecho eso, ya no necesito avanzar porque AUX ya es el nodo anterior del siguiente al que he borrado, es decir, el que me toca. Entonces, por eso la actualización de AUX se hace en el else, solo si no borro. ¿Ok? Y lo que es más importante, no se me tiene que olvidar que si mi implementación de la lista tiene cabecera y último, cada vez que yo borre tendré que estar pendiente, no vaya a ser que borre el último nodo,
porque si borro el último nodo tengo que actualizar el campo último de forma adecuada para que la lista se quede coherente. ¿Sí? ¿Ha entendido todo? ¿Ninguna duda? Hemos visto pues 3 maneras diferentes de hacer lo mismo, cada una con sus características, ¿vale? Sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Ok? Venga, pues descansamos 5 minutillos.